Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos. Nuevamente con ustedes, su hermana Belén, para compartir con ustedes en este segmento de El Ser Mujer. Y como siempre, agradecemos al Señor este magnífico don y sobre todo el don de la vida. Y en la vida, las muchas oportunidades que tenemos para ser mejores personas, para ser mejores mujeres. Agradecemos también al Señor esta oportunidad que nos da de estar buscando un cambio en nuestras vidas y sobre todo ese cambio radical que necesitamos para ser mejores cristianos. Pues vamos a dar inicio con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por todos los dones recibidos. Gracias, Padre, por ese pensamiento, Señor, de que existiéramos, de que estemos todavía, Señor, en este mundo. Gracias. Gracias por todas las oportunidades, pero también por todas las adversidades que nos han ayudado a crecer, a madurar, a avanzar. Pero sabemos que la meta, Señor, es grande, el llegar hasta ti un día. Por eso aquí estamos en esta mañana, Señor, ofrendándote nuestras vidas para pedirte, Padre, que seas nuestro alfarero, que siga construyendo en nosotros esas virtudes, esos dones que necesitamos poner en práctica. Hoy te ofrendamos nuestros dones y carismas, virtudes, para que tú liberes cada uno de ellos y los pongamos a trabajar. Gracias también a ti, Virgen María, por acompañarnos en este proceso, en este peregrinar, en este cambio. Ayúdanos, Madre, a ser mejores mujeres, mejores esposas, mejores madres y sobre todo mejores discípulas. Ayúdanos, Virgen María, tú que eres maestra, enséñanos a ser discípulos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de María, nuestra Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado viendo, mis hermanos, el tema sobre cómo hablar con el pastor, o más bien hablar con el pastor, pero también cómo hablar con el pastor, porque hemos visto a través de la oración que a veces no tenemos esa buena relación con el Señor todavía, y entonces mucho menos sería para poder emprender este cambio que necesitamos hacer. Por esta razón, mis hermanos, necesitamos ahora sí saber cómo orar. Y precisamente el día de hoy precisamente hablaba sobre cómo nosotros podemos acercarnos al Señor en la oración. Pero
que también habíamos visto anteriormente, hermanos, la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo o de Dios, y que estas imágenes han impedido que nosotros crezcamos en esa relación íntima con Dios, y que por estas razones no hemos podido entablar todavía una amistad con Dios. Muchos, no todos, claro que hay personas que ya tienen una gran madurez, un gran avance en la oración, y estas personas son las que nos pueden ayudar, hermanos, a ser personas de oración. Sabemos y reconocemos que hay muchos métodos, muchísimos métodos, pero pues cada quien los da a conocer. En este caso, el padre Joseph Sica, él nos está diciendo las maneras de cómo nosotros podemos orar, y también, hermanos, las diferentes imágenes que tenemos nosotros de Dios. Y ya hemos dicho que una de ellas es que tenemos a un Dios castigador, a un Dios que castiga, porque así nos enseñaron nuestros padres, que Dios castigaba solamente, sobre todo cuando nosotros lo desobedecíamos. Entonces, también tenemos un Dios que juzga, que solamente juzga, y sobre todo que siempre está al pendiente de nosotros qué hacemos, y sobre todo cuando hacemos algo mal. Ahora sí, como que todo lo está anotando para el momento del juicio, decir, mira, hiciste esto y esto y esto y esto, así que no puedes pasar. Mis hermanos, por esta razón nosotros no alcanzamos a tener esa intimidad con el Señor, porque precisamente tenemos muchas malas imágenes de Dios. Entonces ya hemos dicho que hay que quitarnos todas estas imágenes para poder nosotros ahora sí tener esa relación con el Señor, ya con una imagen de un Padre amoroso que nos creó precisamente para amarlo, para conocerlo, para servirlo. Y sobre todo, hermanos, que nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes son las que nos llevan a tener impedimentos para relacionarnos con Dios. Entonces, por eso es que necesitamos tener este conocimiento para poder crecer como cristianos. Entonces, nos dice el ejemplo, veíamos que el ejemplo que nos dice Madre Teresa nos advierte, dice que es necesario orar, dice, oraciones cortas, pero llenas de amor. Porque también la palabra de Dios nos dice que no hay que, ahora sí, saturarnos con tanto palabrerío, que a veces no sabemos ni qué pedimos, ni qué dijimos, solamente a veces por tener esa gracia, porque hay momentos en los que puedo hablar y puedo hablar y hablar y hablar, y como diciendo el Señor, ¿esta qué hora se calla? Que ahora quiero hablarle a ella y no se deja, porque está solamente hablando y hablando. Entonces, hermanos, por eso Madre Teresa, ella nos aconseja en hacer oraciones cortas, pero llenas de amor, llenas de amor. Y nos pone también el ejemplo, la Escritura, precisamente que hay que ser como niños. Y a veces vemos los ejemplos de los niños que hacen unas oraciones tan concretas, pero
ahora sí tan eficaces, precisamente por tener ese corazón limpio, ese corazón puro, hacen esta oración. Y mis hermanos, esta clase de oraciones le gustan al Señor. Claro que también es muy importante, hermanos, en este caso, tener el equilibrio, tener un orden en la oración. Digo equilibrio porque a veces nos salimos de ese equilibrio cuando venimos cargados, saturados, y entonces el Señor nos empieza a tocar nuestro corazón y empezamos a llore, y dile, y ya no sabemos ni por dónde andamos. Por eso sí necesitamos tener un orden en nuestras oraciones, y ya lo hemos dicho muchas veces, cuál es ese orden para nosotros poder ahora sí hacer la oración que debemos hacer. Entonces nos dice ahora la enseñanza, basta confiar. Y hemos dicho que para nosotros a veces es muy difícil, hermanos, hacer oraciones de fe, oraciones de confianza, porque no tenemos ni suficiente fe ni suficiente confianza en el Señor. Por esto, cuando no podemos hacer esta clase de oraciones, pues hay que pedir la fe, hay que pedir la confianza para poder ponerla en práctica a través de nuestra oración, y en este caso poder nosotros hacer oraciones de fe y de confianza. Y así, aunque sean muy cortas las oraciones que yo haga, pero van cargadas de fe y de esperanza. Entonces son estas oraciones las que son escuchadas. Nos vamos a ir a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. ¿Qué es coinonía? La palabra griega koinonia es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contempla necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener coinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Coinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo.
Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Vamos, hermanos, hemos estado viendo sobre lo que es la oración, cómo podemos nosotros acrecentar nuestra amistad, nuestra relación con Dios, y de esta manera pues tener confianza para pedirle al Señor, para entregarle nuestras vidas y sobre todo para entregarle aquellas áreas que a nadie le hemos querido abrir nuestro corazón, o al contrario, también hemos podido a veces abrir nuestro corazón a ciertas personas que más que ayudarnos nos han lastimado más. Por esta razón hemos dicho que necesitamos saber a quién vamos a abrir nuestro corazón, saber que es una persona que yo ya le tengo confianza, sobre todo para poderle abrir mi corazón. Y sobre todo, hermanos, pues tenemos dentro de nuestra iglesia un sacerdote, tenemos religiosas, tenemos hermanos crecidos en la fe. Esta clase de personas son las que hay que buscar para que, o también un psicólogo, o siempre y cuando mis hermanos sean personas creyentes, porque a veces, ahora sí que a veces mis respetos, ¿verdad?, para los psicólogos, pero si no son cristianos, hermanos, ¿quién sabe por dónde nos llevan? Entonces es muy importante que la psicología esté dentro de ahora sí, del ramo espiritual, para poder nosotros ahora sí colgarnos, ¿verdad?, del Señor, y de esta manera pedirle que nos ayude. Y qué hermoso es cuando un psicólogo es verdaderamente cristiano, católico, hermanos. Es entonces cuando esa psicología es una bomba, ¿verdad?, en manos de Dios, usándola para el bien de los demás. Pues pidámosle también al Señor que nos ponga esta clase de personas para que nos puedan ayudar. Entonces, dice la historia de Andy, coloca el poder en la oración. Cuando pasamos tiempos difíciles en la vida, preguntamos, ¿qué me sucedió? Parece como si nos quitaran la alfombra que está debajo de nosotros. La vida no es justa. Hay una desigualdad y alterioridad en la disturbación de los golpes de suerte y las dificultades. ¿Quién se enfrentará? ¿Quién será rico? ¿Quién será hermoso? El salmista conocía la experiencia y escribió sobre esto con la franqueza que desarma. Salmo 73, versículos 2 al 5 y del 13 al 14. Por poco mis pies se extravían, nada faltó que mis pasos resbalaran. Celoso como estaba de los arrogantes al ver la paz de los impíos. No hay congojas para ellos, sano y rollizo está su cuerpo. No comparten la pena de los hombres con los humanos, no son atribulados. Así que en vano guardé el corazón puro, mis manos lavadas de la inocencia, cuando era golpeado todo el día y cada mañana sufría castigo. Cualquiera de nosotros, hermanos, podría haber escrito estas palabras, pues la vida es injusta y eso está bien. Cuando lo sea, ora y de un golpecito sobre el botón encendido en la confianza. La confianza es vital para una santa relación con Dios. Cuando decimos,
no confío en usted. Nos mantenemos a distancia y no nos queremos arriesgar, mucho más que ya nos ha ido mal, ya nos han lastimado. Compartimos poco o nada de nosotros. En el mejor de los casos, la relación es superficial. Los muros están construidos y decimos: permanece lo suficientemente lejos, no te acerques más. ¿Qué diferencia cuando decimos: confío en ti? Todo cambia. Ahora invitemos a otro a entrar en nuestras vidas diciéndoles: me siento bien con la otra persona. Quiero acercarme más y compartir mis pensamientos, esperanzas, sueños, valores, alegrías, como también mis frustraciones, debilidades y heridas. Creo que la otra persona comprenderá, no juzgará, ayudará, no herirá, curará, no lo empeorará. Comparto todo sin reservas. Hermanos, esto que estamos hablando por la razón es que nosotros, para poder tener un cambio, un verdadero cambio en nuestra vida, y para esto nos están dando estas 10 maneras, a través de estos 10 temas en este libro, de crecer espiritual y emocionalmente. Entonces, por eso nos están dando estos consejos en los cuales, mis hermanos, necesitamos buscar esa persona que podamos nosotros tener confianza, una plena confianza en una persona, porque además es cierto, es muy importante que nosotros sepamos que esta mujer o este hombre, quien sea, independientemente que sea un sacerdote, porque claro que un sacerdote en el sacramento de la reconciliación, pues está guardando el sigilo, o sea, el secreto de la confesión. Todo lo que nosotros decimos en ningún momento tiene permiso para decirlo, pero también nosotros, hermanos, como laicos, como servidores, nosotros también tenemos esta obligación de guardar como un secreto y llevarnos a la tumba lo que las demás personas confían en nosotros. Y esto pues lo vivimos aquí muy cerca dentro de nuestra comunidad, algunos como pastores que nos ayudan ahora sí a relacionarnos más con Dios, pero también a relacionarnos más con los hermanos. Y a veces traemos muchos impedimentos que nos impiden precisamente esa relación con Dios y con nuestros hermanos. Por eso hay momentos en los que tenemos que abrir nuestro corazón a nuestros pastores para que ellos nos eduquen, para que ellos nos ayuden, nos instruyan, para poder saber cómo nosotros podemos, en este caso, sanar y ser liberados de todas estas cosas que traemos, ya que aunque las pongamos por escrito, aunque las pongamos en el corazón de algún hermanos, vamos a tener que trabajar con todas estas áreas que están dañadas. No es que porque yo ya las saqué, yo ya sané, no. A veces es necesario, hermanos, tener esos momentos de oración, que son diferentes oraciones, en este caso las que necesitamos hacer o que nos hagan, porque puede ser que necesitemos cuando nosotros no nos es fácil externar lo que traemos, esos secretos que están tan guardados, mis hermanos, en este caso necesitamos a veces pedir un baño de luz al Espíritu Santo, y esto nos va a ayudar nuestro pastor o nuestra pastora, ¿verdad?, a hacer
ese baño de luz precisamente ante Jesús sacramentado. Vamos a ir ante Jesús y le vamos a decir: Señor, báñame con tu luz para poder recordar los daños, las heridas que yo traigo guardadas, o para recordar a las personas que me dañaron o que dañé, porque tengo que sanar todas esas heridas para poder relacionarme con Dios y con mis hermanos. Pero también puede ser que necesitamos alguna oración, por ejemplo, purificación, por ejemplo, una oración de purificación que se hace cuando en este caso hay personas que dicen: bueno, fui violada de niña, de niño, y esta violación no me ayuda a tener una buena relación con Dios o con el prójimo. Y cuántas veces sucede que hay una gran dificultad. Simplemente nosotros como mujeres, si a veces hay estos acontecimientos, no podemos tener una buena relación con nuestro cónyuge, precisamente por esa violación que hubo. Entonces, por estas razones, necesitamos oraciones de purificación, de sanación interior. Son diferentes oraciones que necesitamos según es el problema. O tal vez guardo un odio, un rencor en mi corazón, pues necesito una oración de perdón. Necesito perdonar y también necesito ser perdonado. También perdonar a Dios, perdonar a alguien o perdonarme a mí mismo. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Visita nuestra página web www.comunidadcoinonía.com. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Coinonía Radio, de lunes a jueves de 4 de la tarde a la mañana siguiente, y viernes de 4 de la tarde al lunes 6 de la mañana. Estamos contigo a las 24 horas en fines de semana. Coinonía Radio. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos. Necesitamos entonces, para entrar a este diálogo con esta persona que nos tiene que ayudar, pero hemos dicho que necesitamos pedírsela al Señor, que Él nos ponga la persona que necesitamos. Va a ser tal vez un sacerdote, una religiosa o un laico. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ponga esa persona, pero después, conforme vayamos teniendo un diálogo con esa persona, vamos a empezar a tenerle confianza. Y en sí, a veces es muy fácil entablar un diálogo con estas personas, porque hay personas que tienen ese don que con mucha facilidad nosotros podemos confiar en esas personas. Entonces nos dice que la confianza no aparece de repente. Nosotros crecemos en confianza y mientras más crezcamos, más revelaremos de nosotros mismos, volviéndonos vulnerables y reales. Sé que es un alivio tener una persona a la cual podemos recurrir cuando las cosas se derrumban. Confiamos
que su amor nos ayudará a aceptarnos y a darnos espacios para llorar, para gritar, vociferar. Nos sentimos seguros con ellos. Ellos nos permiten decir todo y ser fieles a nosotros cuando ponemos en un sitio nuestras vidas juntas y continuamos viviendo. Entonces, en cuanto a estas palabras, dice de llorar, gritar y hasta vociferar, hermanos, suele suceder mucho esto. A veces nos hemos encontrado con personas muy lastimadas, muy heridas, con mucho odio, con mucho rencor. Y entonces estas personas aparentemente no quieren ni que uno se acerque con ellas. Pero quiero decirte, hermano, hermana, que a veces estas personas son precisamente las más vulnerables, que tal vez si nosotros, pidiéndole al Señor su ayuda y su gracia, vamos a ser instrumentos para estas personas. Y cuando nosotros nos prestamos, ahora sí que a veces si Jesús se presta como basurero, ¿cuántas veces nosotros le decimos, pero ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué para mí? ¿Por qué permites esto en mi vida? Y a veces Él nos escucha y nos dice, desahógate, desahógate. Mis hermanos, mucho más a veces nosotros cuando venimos heridos. Entonces suele suceder esto, que nos encontramos con estas personas y vociferan y dicen hablan hasta de Dios. Pero es que Dios es un Dios injusto, que yo no creo en Él y que, mis hermanos, por eso hay ese dicho vulgar, disculpando la palabra, perro que ladra no muerde. Hermanos, a veces estas personas son las que más se van a abrir, las que más van a tener confianza. Cuando tú y yo nos damos, nos ofrendamos a ellos, para que ellos desahoguen todo lo que traen. Y les he compartido mi experiencia, no a tal grado, pero sí una persona que dijo, ya no sé ni qué hacer, ya mejor quisiera quitarme la vida, ya no aguanto más, ya estoy, no sé la mera verdad ni qué hacer. Y entonces al dialogar con esta persona, yo solamente le dije, pues está bien, vamos a orar. Solamente fue lo que hicimos, una pequeña oración para poder entrar al diálogo. Y esta persona hablando, dijo todo lo que traía, todo lo que traía. Y entonces duró como 1 hora hablando. Y pues ya me habían enseñado que era muy importante quedarte callada, sin interrumpir, sin dar consejos, sin estar formando criterios, ni mucho menos. El Espíritu Santo se encarga de todo. Y entonces, cuando ya terminó, le dije, dime qué otro día quieres venir. Fue todo lo que le dije. Y entonces me dijo, ¿sabe qué? Le digo una cosa, pero ya me siento bien. No era tanto que tuviera tantos problemas, sino necesitaba una persona para desahogarme. Y entonces damos gloria a Dios, hermanos, cuando estas personas sacan todo, repito, a veces vociferando y hablando hasta en contra de Dios, pero lo importante es que en esos momentos han desahogado todo lo que traen y listos para seguir viviendo. Entonces, prestémonos como instrumentos. También podemos tener una relación con Jesús como la que tenía Andy. Es fácil, solo háblale y escucha. Háblale y escucha. Y estos testimonios nos los han dado muchas personas. Yo he escuchado un testimonio ya hace mucho que me lo contaron,
de una persona que iba siempre al sagrario. Y entonces el sacristán, que siempre andaba al pendiente de la parroquia, y siempre veía a esa persona. Y entonces un día le preguntó el sacerdote, oye, ¿y esa persona qué tanto hace ahí? Porque pierde tanto tiempo ahí, quién sabe cuáles serán las razones. Tal vez no tenga dónde ir o no tenga familia, quién sabe. Y entonces le preguntó al sacristán, le dijo, no sé, padre, porque esta persona siempre viene y se está horas ahí. Pero lo raro, padre, que cuando sale con un rostro transformado, dulce. Y entonces le dijo el padre, pues pregúntale, le dijo, ¿qué tanto le dice a Jesús? Bien curiosito el padre, ¿no? Viene en la curiosidad. Y entonces ya le preguntó el sacristán, oye, le dice, ¿qué tanto le platicas tú al Señor? Y entonces dice que le dijo, nada, ¿no? Pero entonces él, ¿qué te dice? Nada, solamente yo lo veo y él me ve. Es todo lo que hacemos, yo lo veo y él me ve. Hermanos, es maravilloso. Es un testimonio también que acaba de contar un hermano. Hermanos, a veces ni necesitamos decirle al Señor, es más, el Señor ya sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que traemos, ya Él sabe todo, hasta si nos vamos a salvar o no. Él ya lo sabe todo. Pero es cierto que podemos también decir, no todas las personas somos iguales, pero precisamente pensando en estas comunidades religiosas, precisamente que se dedican a la adoración perpetua, a estar ahí siempre orando día y noche. Entonces, a veces sin hacer grandes oraciones, ni mucho menos, pero yo lo miro y él me mira. Entonces, es muy importante, hermanos, si es esto lo que nos hace sentir a gusto, pues vamos a mirarlo y que nos mire. En la oración también reconocemos no solo nuestra necesidad, sino también que Jesús es quien satisfacerá nuestra necesidad. Vamos a Jesús con las manos completamente vacías, no teniendo otra cosa que ofrecer que nuestra propia necesidad. Y es importante decirle, Señor, aquí vengo, no tengo nada que ofrecerte, solamente mi nada, mi mediocridad, mi pecado, Señor. Solamente esto te puedo ofrendar. Todos hemos oído decir a un niño, lo puedo hacer solo. El padre o la madre miran mientras el niño intenta hacerlo. El hijo desordena todo hasta que frustrado pide ayuda. ¿Con qué frecuencia es esta la situación en nuestras vidas? Cuando primero tratamos de hacer las cosas solos y terminamos en caos. Luego nos sentimos molestos y decimos, me rindo, ayúdame. Hermanos, es muy importante este punto porque a veces, hermanos, nos desesperamos y más que confiar en el Señor, nos vamos con doña Chonita para que nos haga una limpia, para que nos eche la carta. Hermanos, cuidado con esto. Hay que esperar que el Señor nos ayude. Hay que decirle que ya no puedo más, que yo sola, que yo solo no puedo. Hay que decirle que estamos enfermos. Aquí estoy, Señor, estoy enferma, Señor, necesito que me sanes. No sé si del cuerpo, del alma o del espíritu, pero tú puedes sanarme. Es importante, hermanos, apartar de nosotros la soberbia, el orgullo y decirle al Señor, no puedo sola. Entonces, de esta manera es que entonces le vamos a dar permiso al Señor que Él
haga lo que Él tiene que hacer. Nos vamos a un corte y regresamos pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de proteger la vida, que se ha de llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con extremados cuidados. El aborto y el infanticidio son crímenes abominables. Concilio Vaticano II. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Mis hermanos, pues no hay de otra sino solamente confiar en el Señor. Hermanos, Dios es el único que jamás nos va a defraudar. Pero tal vez me dirás tú en esos momentos, yo me siento defraudada por Dios. Pero puede ser, yo también muchas veces me sentí defraudada por Dios. Pero ¿cuáles son las razones? Porque precisamente yo tenía una imagen errónea de Dios. Es cierto, esa imagen de un Dios castigador, de un Dios que me iba a juzgar, de un Dios que todo lo estaba viendo, que todo me estaba cuidando. Mis hermanos, si es esa imagen, claro que nos vamos a sentir defraudados porque no es lo que nosotros creíamos. Pero el Dios verdadero, el Dios que te estoy presentando ahora, mis hermanos, Él jamás nos defrauda y jamás nos va a defraudar, porque Él es perfecto y Él jamás se va a equivocar. Entonces, decir que te rindes y que necesitas ayuda es tu invitación a Jesús a entrar en tu vida, permanecer contigo y ayudarte. Pues con frecuencia jugamos con Jesús.
entregamos partes de nuestras vidas. Pensamos que tal vez si Jesús nos conociera completamente, no nos querría. Por lo tanto, le escondemos las partes malas y entregamos nuestros problemas a Jesús por un tiempo limitado, o solo le entregamos ciertas partes. Hermanos, es por esta razón que a veces no podemos lograr alcanzar esa intimidad con Dios. Les doy un testimonio. En una ocasión fue una persona a pedir que oráramos por ella. Y entonces esta persona pues platicó a medias la razón por la cual quería que oráramos. Sobre todo era que iba a ingresar al hospital y pues se sentía muy enferma y pidió oración. Hermanos, pero cuando estamos orando y sobre todo un equipo, entonces el Señor nos ha dado dones diferentes. Por lo tanto, cuando estamos orando por la persona, se discierne, hermanos, si la persona está abierta o no está abierta, si la persona trae graves problemas, todo se discierne. Entonces, yo recuerdo muy bien que también lo que nosotros experimentamos cuando oramos es que la oración llega a la persona, y sobre todo Jesús puede entrar al corazón de esa persona. Entonces recuerdo que por más que orábamos y nada, como si, haz de cuenta si estuviéramos orando por una piedra. Y entonces dije, no, pues es que no trae caso estar orando, porque pues no, de nada va a servir. Y no, de nada servía. Haz de cuenta que el agua quiera ahora sí entrar en una roca, pues no. Tal vez si siempre va a estar ahí en el agua se va a remojar esa roca, pero si no, si está fuera del agua, no se va a abrir jamás. Hermanos, cuando hicimos un alto cortamos la oración, y entonces platicando ya con esta persona, entonces ya le dijimos, hermana, pues si tú quieres verdaderamente que el Señor te ayude en lo que tú le estás pidiendo, pues dile la verdad al Señor, dile la verdad. Hermanos, son experiencias horribles, hermanos, porque a veces nuestro corazón, no solamente el de esas personas, también el mío, hermanos, también el mío, cuando yo todavía no le quería abrir mi corazón al Señor, hermanos, también tenía el corazón de piedra, tenía el corazón podrido, hermanos, por tantos errores que yo cometía, por tantas cosas que hacía. Simplemente el ir, hermanos, el ir a que me hicieran limpias, el ir a que me echaran cartas, etcétera. Mis hermanos, esos pecados son tan grandes que van contra el primer mandamiento. Entonces, mis hermanos, no podemos invitar a Jesús que entre a nuestro corazón, que entre a nuestra vida, cuando en este caso traemos cargando estos pecados. Y entonces, hasta que en ese momento, a veces, ahora sí se sale, como dice uno vulgarmente, se sale el enojo, se sale el apellido. Y yo la mera verdad, ahí se me salió el apellido. Le dije, hermana, ahora sí, ¿para qué te atreves a esto si no estás dispuesta a abrirle el corazón al Señor o a no pedirle perdón al Señor? Entonces, claro que desde ahí fui aprendiendo, y aprende uno, ¿verdad?, que de tal manera viene una persona a pedir oración, se le atiende, y con mucho gusto se le atiende, pero hay que llevar un proceso, no hay que orar directamente,
sino hay que llevar un proceso. Pero te estoy hablando de una persona que ya estaba dentro de la iglesia. Ya estaba dentro de la iglesia. Ya tenía un servicio. Entonces, por esa razón dijimos, bueno, pues vamos a orar. Si va a ingresar al hospital, pues vamos a orar. Si es una hermana que trabaja dentro de la iglesia, pues, ¿por qué no? Pero, hermanos, por esta razón hemos dicho, a veces decimos estar en el Señor y no es cierto, estamos más afuera que adentro. Y a veces la gente de fuera que no está en la iglesia está más adentro que afuera. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, mis hermanos, todos estos puntos son muy importantes para relacionarnos con Dios, para abrir nuestro corazón al Señor. Entonces nos dice, considera cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, en Mateo 14, 25 al 36. Pedro saltó de la barca y empezó a caminar hacia Jesús. Mientras Pedro mantuvo sus ojos fijos en Jesús, lo hizo bien, pero una vez que miró las olas, empezó a hundirse. Y allí hay una lección para nosotros. Todos estamos rodeados de olas, problemas, frustraciones, dificultades, pero tenemos una opción: hundirnos. Dejamos que la ola nos abrume, nos arrastre y luego nos rendimos. Nadar, trataremos de manejarla solos, totalmente nos rendimos, confiamos, extendemos y colocamos nuestra mano en la mano de Jesús y dejamos que Él nos sostenga y nos impida ahogarnos. A veces, mis hermanos, escuchamos personas, yo he escuchado personas que dicen, es que en este momento me estoy hundiendo, pero ni en este momento yo le pido nada a Jesús. Pero ¿cuál es la razón por la cual no le pides? ¿Por qué no? Si sabes que es el único que te puede ayudar. Dijo una persona, simplemente dijo, porque nunca le he pedido y ahora que solamente ahora que necesito le voy a pedir, pues no, ahora me voy a castigar yo mismo. Entonces es un castigo que se impone la persona. Hermanos, no nos castiguemos nosotros mismos, no, hay que dejarle todo al Señor. La mayoría de nosotros buscamos a Dios solamente cuando lo necesitamos, cuando estamos enfermos o cuando estamos en un aprieto ya que ya no podemos solucionar el problema, entonces buscamos a Jesús. Y hermanos, pues aún así, avergonzados, vamos al Señor y lo que nos queda es decirle, perdóname, Señor, porque busqué ayuda con doña Chonita, busqué ayuda con el doctor, busqué ayuda con todas las personas que pude y por último vine a buscarte a ti. Pues ahí, aún ahí, hermanos, el Señor con su gran bondad y misericordia nos ayuda. Y te lo digo por mí misma, ahí mismo nos ayuda. Entonces, hermanos, no nos detengamos de ir al Señor, porque hay que reconocer que solamente Él nos puede ayudar a tener este cambio. Ríndete, invita a Jesús a entrar en tu vida, y una vez que Él esté dentro, no hay necesidad de tener miedo, pues Jesús dirá, conozco todo lo tuyo, no importa, te quiero. Habla a Jesús como le hablas a un amigo. Cuenta a Jesús qué está pasando en tu vida. De ahora mismo no me está yendo bien. La vida es un completo desorden. Pues sea lo que sea, hermanos, confiemos en Jesús. Reclamamos bendiciones y gracias
para cada uno de ustedes, que el Señor nos conceda lo que pedimos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Sea tu nombre y que venga a nosotros tu reino y haz de nosotros lo que quieras, Señor. Abba nuestro, que sabes la necesidad de este pueblo.